que teníamos, no, que tiene otros valores, o los valores un poco más actualizados. Vamos a volver acá. Recuerdan el planteo que habíamos visto en la clase pasada, por si alguno no había podido venir. Voy a remarcar ahí en todo caso algunos ítems o puntos que teníamos en cuenta. Era una empresa que se dedicaba a la fabricación y de productos de marroquinería, que en este caso quería fabricar mochilas de tipo clásicas, sin carro y sin dibujo. Acá tendríamos lo que está en la izquierda, por ejemplo, y ve unas mochilas con carro, con dibujos de personajes infantiles. Perdón, profe, que Sí, se me corte el internet. Vamos a ver Simplex. vamos a ver Simplex, pero vamos a ver el análisis económico de la tabla Simplex. Y vamos a repasar la parte de lo que vimos recién y, bueno, y hacer justamente el análisis económico de la tabla Simplex y los casos especiales de método Simplex, como por ejemplo modelos en donde tenemos múltiples soluciones, solución acotada, no factible, como los encontramos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Bien, continúo. La mochila A necesitaba 10 horas y 6 unidades de materia prima. La B necesitaba 5 horas y 7 unidades de materia prima. A ver si lo puedo grabar a esta. Dame un segundito. ¿Dónde tengo? Sí. Dame un segundo, estoy tratando de encontrar. A ver si no estoy todas las pantallitas. Tengo a mano. ¿Dónde están los puntitos? Tampoco. Espérate un segundo. Voy a poner grabar para que. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla que estaban viendo. Bueno, como les decía antes, en este caso teníamos un problema en donde vendíamos dos productos, similar al que habíamos visto en la clase pasada, mochilas clásicas sin carro, el dibujito de la izquierda, o mochilas con carro y con dibujos, en este caso, por ejemplo, las de la derecha. Las mochilas A necesitaban 10 horas de tiempo de mano de obra, 6 unidades de materia prima, mientras que las mochilas tipo B necesitaban 5 horas de mano de obra y 7 unidades de materia prima. Para ambas mochilas teníamos un precio de venta y en este caso 1.200 y 1.400, y un precio de costo que era 400 y 800 pesos respectivamente. Teníamos un costo fijo de 20.000 en este caso, que no habíamos comentado que no deberíamos utilizarlos como parte de un programa de promoción lineal, y teníamos disponible 400 horas para ser utilizadas, horas de mano de obra para ser utilizadas en la producción de ambos productos, y 320 unidades de materia prima. La pregunta sería, ¿cuántas unidades deberíamos fabricar de cada uno de los tipos para maximizar la contribución total? Bien, el lunes habíamos estado viendo justamente
que podríamos armar una tabla con la extracción de datos y tendríamos, por ejemplo, en cuanto a los insumos para la mochila A, podríamos armarlos en una tabla y decir o describir las cantidades en función de las horas, las unidades de materia prima, el precio de venta, el precio de costo, y podríamos identificar también la contribución a las utilidades. Por otro lado, si podemos armar una tabla, muchas veces nos conviene poner las disponibilidades que tendríamos de ese tipo de productos. Bien. ¿Cómo describiríamos el objetivo? Bueno, justamente habíamos hablado de la contribución a las utilidades que querríamos maximizar por la fabricación y venta de las mochilas tipo A y tipo B para enfrentar su demanda del comienzo del ciclo escolar. ¿Qué me estaría faltando en ese objetivo? ¿Alguien que me diga que me estaría faltando? Vamos hacia atrás y vemos qué datos tenemos. Si yo quiero maximizar las utilidades, ¿qué tenía que hacer para describir esas utilidades? ¿Alguien se acuerda? Vamos, si lo vimos los otros días. ¿Nadie se acuerda? ¿Restarle el costo? No, me refiero a la definición. Sí, para hacer los cálculos sí, pero me refiero a la definición de la variable. ¿Se acuerdan? El tiempo, profe. La unidad de tiempo era una de las cosas y la unidad de producto era otra. Acá, no me lo actualizo porque este valor no lo tenía, debería decir contribución a las utilidades en pesos o contribución en pesos a las utilidades por la fabricación, porque tenemos que tener la unidad de medida en que vamos a medir esa utilidad. Contribución en pesos y, bueno, la unidad de tiempo estaría dada en función de que tiene que presentarse para el comienzo del ciclo escolar. Entonces, unidad de producto, unidad de tiempo. Maximizar la contribución de las utilidades en pesos por la producción para el comienzo del ciclo escolar. Bien. Las variables. Habíamos hablado de número de mochilas tipo A fabricar y vender para enfrentar la demanda del ciclo escolar. Número de mochilas tipo B a fabricar y vender. Y acuérdense siempre que cuando hablamos de la definición de las variables, tienen que tener claro que tenemos que ver la unidad de producto, cuál es la acción que vamos a hacer, en este caso, a fabricar y vender, y la unidad de tiempo en que se describe esa variable. ¿Cuál sería la función objetivo? Bueno, ya lo habíamos visto, pero si lo vendemos a 1200, que es lo que comentaba recién uno de los compañeros, vendíamos a 1200 y nos cuesta 400, 800 nos daría la utilidad, la contribución de utilidad del producto tipo 1. Si vendemos a 1400 el producto 2 y nos cuesta 800, serían 600 la contribución a las utilidades del producto 2. Ahí tendríamos que tener en cuenta que es importante siempre hacer un control de las unidades con que estamos trabajando para ver, acá en este caso, queremos ver que pesos por unidad era la unidad de producto que tenemos en el costo o el coeficiente y la cantidad de unidades. Bueno, no hace falta escribir, pero en realidad sería unidades para el periodo, como era un único periodo. No nos hace falta incluirlo ahí, pero es en el periodo, la unidad de tiempo, si quisieran tenerlo. Las restricciones, bueno, eran bastante simples las restricciones que tendríamos, porque teníamos disponibles 400 horas de mano de obra. Como sabemos que una mochila tipo A tenía un costo, una necesidad de 10 horas de mano de obra, si una mochila utiliza 10 horas, X1 mochilas va a estar utilizando 10 por X1. Ahora,
Si la mochila tipo 2 usaba 5 horas, acá tendríamos que 5 por x2 me daría la cantidad de horas que voy a necesitar para la producción de mochilas tipo 2. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es sumar la cantidad de horas utilizadas en la mochila tipo 1 más la cantidad de horas utilizadas en la mochila tipo 2, y eso lo compararíamos con la cantidad de horas disponibles de mano de obra en el periodo, siempre que vamos a estar utilizando como máximo esa cantidad o menos. Por lo tanto, la restricción sería de menor o igual. De la misma forma, en este caso se plantea la restricción de unidades de materia prima. Teníamos disponible 320. Una mochila tipo 1 usaba 6. Por la cantidad de mochilas tipo 1, o sea, 6 unidades de materia prima por cada mochila, por la cantidad de mochilas en el periodo, me va a dar la cantidad de unidades de materia prima usada en el periodo de producción del producto. 7 por x2 sería la cantidad de unidades de materia prima usada en la producción del producto 2 en el periodo. Sumados esos dos términos, sería la cantidad de unidades de materia prima utilizada en la producción. Tiene que ser menor o igual que lo que teníamos disponibles en ese periodo. Por último, tendríamos la restricción de no negatividad para ambas variables principales. ¿Cómo nos quedaría entonces el planteo de programación lineal con el objetivo y ambas restricciones? Si tuviéramos que agregar variables de holgura, habíamos comentado que este sería un modelo planteado, en este caso sería en forma canónica, porque el problema del máximo tiene restricciones de menor o igual y restricción de no negatividad, pero podría haber sido en forma mixta. Y para definir las variables de holgura lo teníamos que transformar a la forma estándar, es decir, transformando las desigualdades en igualdades. Cuando las restricciones son de menor o igual, las igualdades se convertían agregando una variable de holgura en el lado izquierdo sumada. Esa variable de holgura justamente representaría lo siguiente. Si en el lado izquierdo tenemos horas de mano de obra utilizadas en la producción y en el lado derecho horas de mano de obra para utilizar en la producción, lo que nos queda, si usamos 350 por ejemplo y teníamos 400, nos estarían quedando 50, que serían las horas de mano de obra no utilizadas en la fabricación de mochilas. En este caso, en el periodo que sería hasta el comienzo del ciclo escolar. De la misma forma, las horas de la unidad de materia prima, en la restricción de menor o igual, para transformarla a igualdad, agregaríamos una variable de holgura en el lado izquierdo, la llamaríamos S2, o podríamos haber llamado X3 y X4 si hubiéramos querido. En este caso, representaría unidades de materia prima no utilizadas o sobrantes de la fabricación de mochilas al comienzo o hasta el comienzo del ciclo escolar. Bien. Luego habíamos resuelto gráficamente el problema, habíamos visto los pasos que teníamos que hacer. Para graficar teníamos que tener dos variables, podríamos tener tres y hacerlo en con tres ejes, pero nosotros no vamos a estar viendo modelos tan complejos, gráficamente por lo menos. Vamos a tener en cuenta que en el primer cuadrante solo vamos a tener las soluciones posibles por consideramos la restricción de no negatividad de las variables. Luego deberíamos graficar las restricciones. Primero graficábamos las igualdades, después veíamos para dónde iba la desigualdad, y de esa forma nos quedaba un polígono convexo que lo llamábamos región factible o polígono convexo de soluciones posibles. Puede haber en algunos casos en donde nunca se forma un polígono, por lo tanto en ese caso podría haber una única sola solución, o podría ser que no exista ninguna solución posible. En ese caso tendríamos un problema no factible. Bien, una vez que pudimos identificar la región factible, representamos
una de las infinitas rectas paralelas que tenía la función, con un valor arbitrario del valor de z, y luego buscábamos otro punto, verificando hacia qué lado iba la desigualdad, perdón, hacia qué lado iba la maximización o la minimización, y a partir de ahí trazamos rectas paralelas hasta encontrar el último punto del polígono que nos permita identificar una solución posible. De esa forma, ese vértice nos daría la solución óptima. Bien, a eso lo hacíamos como dijimos, mostramos, obtenemos 2 puntos de la igualdad en cada una de las restricciones, un valor en la función objetivo. En este caso nos estaba quedando este gráfico. Acá teníamos cuando x1 vale 0, x2 vale 80, después tendríamos cuando x2 vale 0, x1 vale 40, acá tendríamos el 40, allá tendríamos, sería 40, 0, allá sería 0, 80, los puntos y la recta, como es una restricción de menor o igual, el punto 0, 0, hacia la izquierda estaría la versión factible. En la segunda, el 320 sería cuando x1 vale 0, x2 vale 45,7, y cuando x2 vale 0, x1 vale 0, x1 vale 53,3. Este sería el punto. La recta iría hacia abajo. La zona en que ambas restricciones son factibles es la zona verde, por lo tanto ahí tendríamos el polígono convexo de función posibles. La función objetivo, en este caso, con un valor de 24.000, nos podría llevar a los puntos. Cuando x1 vale 0, x2 vale 40, acá tendríamos cuando x1 vale 0, x2 vale 40, cuando x2 vale 0, x1 vale 30, eso estaría más o menos por acá. Entonces, acá tendríamos una recta que, bueno, cuando queremos maximizar, la comparamos con los puntos anteriores y por las dudas lo vuelvo a mostrar. Ya, si hacemos otra paralela, vemos que se maximiza hacia la derecha, el último punto lo encontraríamos en ese lugar. No quiero hacer mucho cambio, porque ya lo habíamos visto el pasado y está explicado ahí en el aula virtual. O sea, cuando entramos a método simplex, habíamos dicho, teníamos 2 fases, una que sería identificar la solución básica inicial, y la segunda fase era de optimización. Para verificar la solución básica inicial, para encontrar la solución básica inicial, primero tenemos que verificar los valores del lado derecho, que no exista ningún valor negativo, justamente porque los valores del lado derecho eran los valores que iban a ser los valores de las variables en las soluciones del método simplex. Y no podemos tener variables negativas. Si nos encontramos con algún valor negativo en el lado derecho, multiplicaríamos por -1 a ambos miembros, y de esa forma tendríamos que tener en cuenta que si hay una desigualdad de menor o igual, se va a transformar a mayor o igual, y si era de mayor o igual, va a quedar transformada a menor o igual, ¿no? Bien, una vez que tenemos todos los coeficientes del lado derecho con valor positivo, debemos convertir el modelo en forma estándar. Para, bueno, justamente ahí definir las variables de holgura. Bueno, en realidad el punto 1 y 2 se pueden hacer en forma intercambiar entre ellos, no habría ningún tipo de problema, siempre y cuando el significado de la variable de holgura esté claro cuando lo definamos. Bien. Acá me va a quedar encimado. Tendríamos. Si agrego la variable de holgura van a quedar con coeficiente 0 en la función objetivo, y se me transformaría a igualdad la restricción.
Y acá me quedó el 300 escondido. Bueno, lo voy a anotar por las dudas. Acá quedaba igual a 300. Bueno, esa es una de las diferencias que tengo entre el PowerPoint de Microsoft, que me daba bien ubicado el 300, y el de Google, que me lo dejó ubicado en el lugar atrás. Me lo dejó atrás. Bueno, el 320. Ahí queda igual a 320. Bueno, sigamos. La restricción de no negatividad. Ahora recordemos que las variables de holgura también son no negativas. Y en la función objetivo quedan con coeficiente 0. Nuestras variables de holgura, ¿qué es? ¿Cuánto nos sobró? ¿Cuánto nos sobró de mano de obra? Y cuánto nos sobró de materia prima. Recordemos que tiene que estar dada. Horas de mano de obra ya nos está diciendo en qué unidad está. En el caso de materia prima va a quedar definido como unidades. Unidades no utilizadas o sobrantes. Acá suele haber un concepto medio poco claro en algunos casos, pero si yo tengo horas de mano de obra, normalmente las horas de mano de obra no sobran. Lo que puedo tener pueden estar sin utilizar, porque pues si yo le pago a una persona un sueldo fijo, y si no lo hice trabajar el día de hoy, no lo voy a hacer trabajar mañana a las horas de hoy, o sea, las perdí. Pero bueno, lo podría haber utilizado en el trabajo de otra actividad, y no en la. O sea, si no los utilicé, no son sobrantes las horas de mano de obra. Sí, en cambio, la materia prima, que podría haber sido una utilidad, una materia prima no perecedera, por lo tanto, si no las utilizo, podría almacenarla, entonces podría haberla considerado unidades sobrantes. Pero en general lo podemos definir como cantidad de unidades no utilizadas. En forma genérica, la variable de holgura hace referencia a cuánto me falta para llegar al valor del lado derecho. Si las restricciones hubieran sido de mayor o igual, normalmente en vez de holgura la llamamos excedente, y es en cuanto me sobrepaso de lo que tenemos en el lado derecho. Bien, sigamos. ¿Qué necesitamos para trabajar con métodos simples? Voy a volver y vemos. Si vemos acá el problema incluyendo las variables de holgura, donde tenemos 16, 5, 7. Ese 1 está con un 1 y un 0 como vector, y un 0 y un 1 para ese 2. Es decir, que si nosotros extraemos la matriz de los términos del lado izquierdo que multiplican a las variables, podríamos ver esta matriz en donde encontramos la submatriz de identidad. Eso es importante, que necesitamos tener tantos vectores unitarios como cantidad de restricciones que tiene nuestro problema para poder comenzar a trabajar con el método simplex. Si el problema lo transformamos en forma estándar, muchas veces nos queda esa submatriz de identidad, pero en algunos casos no la logramos tener, pero en esos casos necesitaríamos variables artificiales, las vamos a estar viendo más adelante. Bien, ahí tendríamos el planteo. ¿Cómo hacemos para encontrar la solución de partida? Como dijimos, primero partimos de la forma matricial, agregando las variables de valor. Y completamos la tabla del simplex. Fíjense, los coeficientes de la matriz estarían dentro de las columnas a donde identificamos a las variables. Acá tendríamos columna CB, base, valor, o podríamos haber tenido variable, solución, en algunos casos figura, o en otras figura como vector X y P sub 0, la columna a donde acá tenemos el valor de las variables. En realidad no importa cómo le llamen, siempre y cuando quede bien utilizada esa variable. Vamos a tener una columna para cada una de las variables, donde en la fila de arriba, en la fila superior, van a estar los coeficientes de la función objetivo de las variables
de nuestro problema. En la columna CB van a ir los coeficientes de las variables que están en la base. En este caso S1 y S2 todavía no deberíamos saber que iban ahí, pero lo vamos a detectar. ¿Por qué? Porque es la variable que tiene el vector unitario, donde el 1 está en la primera fila. S2 tiene el vector unitario con el 1 en la segunda fila. Entonces, nuestra solución básica va a identificar a S1 como valor positivo, a S2 como valor positivo, y las variables que no están en estas dos filas van a ser variables que son iguales a 0. Recordemos que una solución básica tenía n variables, n restricciones de igual, o sea, el problema en forma estándar, y debería tener una solución básica n menos m valores nulos en las variables, al menos n menos m valores nulos. Entonces, estas serían las positivas y las que no están acá serían las n menos m valores variables nulas. Continuamos. Justamente cuando completamos, y los valores del lado derecho los poníamos en la columna valor. Y una vez identificadas las variables que están en la base, vamos a escribir el coeficiente que tenía en la función objetivo esa variable. Recordemos que acá teníamos 0, 0. Luego calculamos CJ, la fila ZJ. Los otros días no les había puesto la fórmula, solamente habíamos visto cómo se calculaban. ZJ sería la sumatoria de el vector CB, que serían las variables que están en la base, multiplicando lambda sub j, que sería el nombre en forma vectorial que tienen los valores que estarían acá en la columna valor. En el caso de cada una de las demás columnas, vamos a llamar lambda sub j a los coeficientes. Por ejemplo, 16 sería, el 10 sería lambda 1, 1, que sería sería lambda de S1, X1, porque es la intersección entre la variable S1 y la variable X2. Por ejemplo, el 7 sería lambda S2, X2, es decir, la intersección entre la fila 2, que tiene la variable S2, y la columna de X2. Entonces, C sub I por lambda sub J me estaría representando la forma de calcular los valores de la fila Z sub J. En este caso, para el punto C, el valor 0 que tenemos en Z sub J, haríamos 0 por 400 más 0 por 320 y eso me estaría dando 0. Como las variables que no están en la base valen 0, no estarían tampoco aportando nada a la función. Acá, por ejemplo, en el caso del cálculo del 800, tenemos que hacer 800 menos 0 para obtener ese 800. ¿Cuándo llegaremos a una solución? O sea, estamos viendo que todavía no hemos llegado, bueno, sí, justo recién acabamos de llegar a la primera solución básica inicial. ¿Cómo la tendríamos en cuenta? Bueno, en este caso la solución básica inicial sería S1 igual a 400, S2 igual a 320, y tendríamos que las variables que no están en la base, en este caso X1 y X2, valdrían 0. Sigamos. En forma vectorial, describiríamos el vector solución, la podemos llamar vector X sub 0, al conjunto de variables X1 que vale 0, X2 que vale 0, S1 que vale 400 y S2 que vale
320. Para ese conjunto de valores de la variable, que sería la solución inicial de partida, vamos a obtener un valor 0 de la función objetivo, que sería el punto que tendríamos ubicado en, justamente cuando x1 vale 0 y x2 vale 0. Acá estamos viendo justamente la relación entre el gráfico y la tabla del método simplex que encontraríamos. Esta solución sería una solución factible. ¿Por qué factible? Porque verifica todas las restricciones de nuestro problema. Es no degenerada la solución, perdón, es básica porque se anulan al menos n menos m varios valores. Si n era cantidad de variables, 4, m era cantidad de restricciones, 2, 4 menos 2 sería igual a 2, es decir, para que sea básica se deben anular al menos 2 variables. Como se anulan exactamente 2, esta solución sería no degenerada. A ver, si acá en lugar de 400 o 320 hubiéramos tenido uno de esos valores que también fuera 0, en ese caso hubiéramos estado en una solución degenerada porque se anularían más de n. Bueno, y no es óptima porque, bueno, en este caso, para analizar si es una solución óptima, deberíamos verificar la fila CJ menos ZJ. La fila CJ menos ZJ, para el caso del máximo, me estaría indicando cuánto aumentaría el valor de la función objetivo. Si todos estos valores fueran negativos o nulos, estaríamos en la solución óptima. Como queda al menos un valor con valor positivo o mayor que 0, en caso del máximo, no estaríamos en la solución óptima, por lo tanto, esta solución básica que acabamos de escribir sería no. No sé si tienen alguna preguntita, si no, continuamos. ¿Cómo hacemos para mejorar esta solución? Acá estaríamos ya entrando en lo que podríamos llamar fase 2 de nuestro problema, o, bueno, en realidad el fin de la fase 1 también lo podríamos considerarlo. No es la solución óptima, por lo tanto podríamos mejorarlo. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar esta solución? Y si quisiéramos, si habíamos dicho que la fila CJ menos ZJ nos indicaba cómo aumentaría la función objetivo o en cuánto aumentaría la función objetivo, justamente el criterio para seleccionar cuál variable es la que ingresa a la base va a estar dado en el problema de maximización con el máximo de los valores CJ menos ZJ, de los valores positivos, obviamente, porque son los que mejorarían la función objetiva. Acá los valores positivos serían 800 y 600, por lo cual 800 me estaría identificando que la variable x1 sería la que me convendría ingresar a la base para mejorar la función objetiva. Ahora, ¿cómo identificamos qué variable podríamos o qué variable reemplazaríamos? Bueno, reemplazaríamos justamente para ver a cuál reemplazaríamos, tendríamos que identificar el mínimo de lo que llamamos lambda sub i sobre lambda sub i. El lambda sub i habíamos dicho que era el valor de las variables del vector solución, de los que están en la base. Y lambda sub i j estaría identificando los coeficientes de la variable que quiere ingresar a la base. Ahora, ¿qué calculamos con esos valores? Si se acuerdan, nosotros teníamos que el producto que corresponde a X1 necesitaba 10 unidades de materia prima y 10 horas de mano de obra y 6 unidades de materia prima. Ahora, si yo tengo 400 horas disponibles de mano de obra y necesito 10 unidades de materia prima,
Tengo 400 horas disponibles y necesito 10 horas de mano de obra para una unidad de producto. 400 sobre 10 me va a estar identificando cuánto podría llegar a producir de ese tipo de producto. O sea que lo máximo que yo podría producir del producto 1, partiendo de la solución inicial, serían 40 unidades. Por otro lado, si yo analizo que tengo disponible 320 horas de materia prima y necesito 6 unidades de materia prima, 320 unidades de materia prima y necesito 6 unidades de materia prima por cada unidad a producir, eso quiere decir que si divido 320 y 6 me va a dar 53,3. Es decir, tengo recurso de materia prima con capacidad de producir 53,3 unidades del producto. Se consideran válidos los valores decimales, porque estamos viendo programación lineal, en donde uno de los supuestos es divisibilidad. Todos los valores son ciertos, hablábamos de certidumbre, y después teníamos proporcionalidad, no negatividad y habitualidad como supuestos adicionales. Bueno, si yo puedo producir con un recurso un máximo de 40 y con el otro recurso un máximo de 53, como en la producción tengo que usar ambos recursos, la capacidad máxima va a estar dado por el recurso más limitante. Entonces, justamente, el valor 40 me va a estar indicando cuál es el recurso limitante de nuestro problema. En el gráfico, vamos a ver voy a poner, a ver si me voy a levantar un poquito para ver el gráfico. Aparece el gráfico, ya vuelvo. O sea, en el gráfico yo estaba en el punto 0, como quiero producir x1, está en el eje de las x, yo podría producir este punto que eran las 40 o este punto que serían las 53 de x1. Siempre el intercambio en el método simplex se hace a través de una solución adyacente. Y las únicas adyacentes que hacen positivas a x1 serían la que hace x1 40 o la que hace x1 53. 53 era válido para la segunda restricción, pero no tengo capacidad con el recurso 1, por lo tanto 40 sería lo máximo que yo podría producir de ese producto. Bien, ahí lo que acabamos de ver justamente sería la interpretación económica de los valores lambda sub i sobre lambda sub i j, que no me falta ponerlo, pero generalmente lo llamamos tita. Entonces tita va a ser el valor 40, que ese justamente va a ser el valor con que va a ingresar a la base la variable que está entrando, que en este caso era x1. Como le he dicho al principio, lo que estoy tratando de identificar ahora son qué representan o qué significan cada uno de los coeficientes que vamos a estar viendo. Ya acabamos de ver lo que significa CJ menos CJ. Ahora acabamos de ver qué significa lambda sub i sobre lambda sub i j. Anteriormente habíamos visto qué significaban los coeficientes de la primera tabla y los coeficientes de la función. Continuemos ahora con la nueva tabla. ¿Cómo mejoraríamos el nuevo valor? Esta era la tabla que teníamos recién definida. Si yo quiero que en lugar de S1 ingrese X1, lo que debería hacer es que X1, que tenía un valor 10 y un 6 en su vector de intersección, en este caso con X1 teníamos un 10, eso debería, si antes estaba S1 y tenía el vector unitario, ahora X1 sería la que tendría que tener el vector unitario para poder estar en la base. Quiere decir que lo que tendríamos que hacer es a la fila 1 multiplicarla por el inverso. Teníamos un 10, la multiplicamos por el inverso de 10, o sea, por 1 sobre 10. Y de esa forma, si a toda la fila la multiplicamos por 1 sobre 10, tendríamos
400 sobre 10, quedaría 40, 5 sobre 10, un medio, 1 sobre 10 y 0 sobre 10, 0. Nos quedaría la nueva fila 1, que la podemos llamar fila 1', que es la fila 1 ya perteneciente a la segunda tabla que estamos calculando. Para las demás filas, que no son las del intercambio, fíjense que acá yo lo que estoy haciendo es tratando de obtener el vector unitario en la intersección de ambas, de la variable que está ingresando a la base con sí misma. Para los demás casos, si tenemos una fila adicional, sería uno solo, pues si teníamos varias restricciones, tendríamos varios. Tendríamos que tener en cuenta cuál sería justamente el valor a donde debería haber un 0. En este caso, en donde está el 6, tendría que haber un 0. Y para eso, nosotros tenemos que hacer una operación elemental de fila relacionado con este 1. O sea, a este 6 le deberíamos restar este 1 multiplicado por 6. Entonces, vamos a llamar a F2' a la nueva fila 2, en donde a F2 le sumaríamos la fila 1', donde teníamos el 1 multiplicado por el opuesto, en este caso del 6, que sería menos 6. Si fuera otra fila, tendrá otro valor. Si teníamos varias filas, el opuesto de cada una de las intersecciones de la fila con la variable que entra. Entonces, S2 sigue estando en la base. Fíjense que cuando ingresó X1 a la base, cambio el coeficiente de la base porque ahora vamos a tener el coeficiente de la variable X1. En el caso de las otras filas, S2, como sigue estando la misma, se mantiene el mismo coeficiente. Al hacer la suma, 6 menos 6 me va a dar 0. En el caso del 320, veamos, nos da 80. ¿Por qué? Bueno, tendríamos 320 más 40 por menos 6. O sea, 4 por 6, 24, sería menos 240. 320 menos 240, 80. En el caso del 7 tendríamos un medio por menos 6, eso me da menos 3. Más 7 me estaría dando 4. 1 sobre 10 por menos 6 me estaría quedando menos 6 sobre 10. Que simplificado me estaría quedando menos 3/5. O sea, sería 0 más menos un décimo por menos 6. Sería menos 3/5. Y 1 menos 0 por algo me va a dar. Bueno, luego de esto hacemos el cálculo nuevamente de la fila Z sub J, pero acá vamos a ver que ahora cambio porque ZJ en la variable en la base, ahora tenemos una variable principal, por lo tanto el coeficiente de B ahora es 800. 800 por 40 más 0 por 80 me va a estar dando 32.000. 800 por 1 más 0 por 0, 800. 800 por un medio más 0 por 4 me va a estar dando 400. 800 por un décimo más 0 por algo. Y 800 por 0 más 0 por 1 me va a estar dando 0. Entonces, el nuevo valor de la fila Z sub J, o el valor de la segunda tabla de la fila ZJ, sería el que acabamos de calcular. Finalmente calculamos nuevamente CJ menos ZJ. CJ eran los coeficientes de la función objetiva. Siempre son los mismos. Ahí CJ menos ZJ se basan en el último cálculo de ZJ. 800 menos 800, 0. 600 menos 400, 200. 0 menos 80 y 0 menos 0, 0. Acá podemos observar que no estaríamos en la solución óptima. ¿Por qué no estaríamos en la solución óptima? Porque la fila CJ menos ZJ tiene un valor positivo
Es decir, no estaríamos en ese punto. Si yo quisiera ingresar x2 a la base, mejoraría el valor de la solución. Veamos, nosotros estábamos ubicados en este punto. ¿Qué me estarían diciendo de este 200? Y si yo estoy acá, si yo hago positivo a x2, a eso lo podría hacer buscando valores adyacentes por este segmento. No me importa qué valores adyacentes tenga, pero si yo busco mejorar el valor de x2, aumentar el valor de x2, por cada unidad que aumente de x2, ese 200 sería el valor en que aumentaría z. Es decir, este sería la contribución marginal de coeficiente, perdón, la contribución marginal de la variable x2 con respecto a esta solución básica que tendríamos analizado. Ahora, este menos 80, ¿qué significaría? Y si yo quiero hacer que S1 ingrese a la base, bueno, si quiero hacer que S1 ingrese a la base sería volver al punto 00 o irme a este otro punto que tendríamos acá. Cualquier modificación de la función objetivo moviéndose por este segmento o por por este segmento que tendríamos entre este punto y este, haría que la función objetivo empeore en 80 pesos, o sea, disminuye 80. Es decir, el coeficiente negativo estaría representando una disminución del coeficiente en valor absoluto. O sea, acá tienen que tener cuidado porque cuando explicamos, o sea, menos 80 representa el aumento en Z. Como el problema de máximo es un empeoramiento de 80 pesos, pero no es un empeoramiento de menos 80. Es una disminución de 80. O sea, si hablo de disminución, tengo que tener cuidado si considero el signo negativo o no los bonos. Siempre CJ menos ZJ es cuánto va a aumentar el valor de Z ante un aumento unitario de la variable que estemos considerando como variable. X1 está en la base, no puede ingresar porque ya está. X2 podría ingresar a la base, por cada unidad que ingrese a la base X2, el Z aumenta en el 200. S1, por cada unidad que ingrese a la base S1, el Z disminuirá en 80. S2 está en la base, no puede haber modificaciones. Siempre las variables que están en la base van a tener coeficiente 0 en la fila CJ. Otro detalle, siempre en la columna valor, las variables van a ser mayores o iguales que 0, justamente porque estamos aplicando un método simple y se asume la restricción de la negatividad. Si por alguna razón en la columna valor alguna de las variables tiene un valor negativo, es porque han hecho mal el cálculo del θ, o sea, el lambda sub i sobre lambda sub i j de la tabla anterior, eligiendo mal cuál sería la variable que entra a la base. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, podemos continuar. Fíjense que hemos estado analizando más detalladamente el significado económico de la fila CJ menos Z sub 4. Bien. Lo mismo que hicimos antes. ¿Cuál sería el vector que estamos analizando? Bueno, antes lo habíamos llamado X supra 0, ahora lo vamos a llamar X supra 1, o la solución de la segunda tabla, si quieren llamarlo. X1 está en la base, valdría 40. X2 no está en la base, por lo tanto vale 0. S1 tampoco está en la base, por lo tanto valdría 0. Y S2 si está en la base, valdría 80. El valor de la función objetivo para esa solución sería de 32.000. Sí, diga. Alguien estaba por hablar. No levanto ninguna mano, pero no sé si quisieron hablar. Siempre que estamos hablando de simplex, vamos a estar trabajando sobre soluciones básicas. Por lo tanto,
y en los casos que estamos viendo hasta ahora siempre van a ser factibles básicos. Cuando veamos variables artificiales, si alguna variable artificial está en la base, vamos a ver que recién sería el caso en donde hubiera alguna solución no posible. Bien, es una solución factible básica esta entonces, y vamos a decir que es no degenerada justamente porque todos los valores de la variable que está en la base son mayores que 0. Si alguno de esos fuera 0, sería una solución degenerada. Pero en este caso son todos positivos, por lo tanto sería no degenerado. Es decir, se anulan n menos m valores en esa solución. Es no óptima. ¿Por qué no óptima? Y porque todavía podría mejorarla si produzco algo de x2. Bueno. ¿Cómo haría para mejorar el valor de la variable x2? Para eso tendría que ver, bueno, justamente el criterio de la variable que ingresa a la base es, de los valores positivos, elegimos el mayor. Hay un solo positivo, sería el 200, de ese elegimos el mayor, que sería justamente el único que está ahí. Después tendríamos, ¿cuál sería la variable que va a salir de la base? Hacemos el mismo cálculo, hacemos lambda sub i sobre lambda sub j, pero en este caso la variable que va a ingresar a la base sería x2. Por lo tanto, el cálculo ahora sería el valor de la variable en la primera fila dividido en medio y el valor de la variable de la segunda fila dividido 4. Veamos, estarían representando estos coeficientes. Bien, este 4 es bastante fácil de identificar. Este 4 sería cuánto se va, a ver, si lo leemos igual que la primera tabla, salvo que la primera tabla estaba comparando con un conjunto de variables de holgura en la base. El problema que tenemos ahora es que está x1 en la base. Pero veamos primero qué significa el 4. El 4 es, si yo produzco una unidad de x2, se me van a disminuir en 4 las unidades de la variable de holgura S2. O sea, por cada unidad que yo produzca de x2, se me va a disminuir en 4 el valor de S2. Ahora, el 1 medio justamente es lo mismo. Por cada unidad que yo produzca de x2, porque es la misma unidad que voy a ingresar a la base, x1 va a disminuir en 1 medio. Es decir, si yo produzco una unidad de x2, x1 pasaría a valer 39,5. Y S2 pasaría a valer 76. Bien, es decir, las tasas, justamente esto lo vamos a llamar tasas de sustitución a los valores que tendríamos. Es cuánto se va a reducir por cada unidad, cuánto se va a reducir el valor de la variable de la base por cada unidad que produzca de la variable que quiere ingresar a la base. Sí, dígame. Y en ese caso, ¿no llevan signos negativos? No, nosotros vemos, la tasa de sustitución representa cuánto se produce como disminución del producto que tenemos en la base. Cuando tiene un signo negativo como este 3/5, lo que va a estar representando es que 3/5 es lo que va a aumentar el valor de la variable que está en la base. Fíjense que S1, justamente, si yo libero el recurso S1, lo que voy a estar haciendo es ir a la solución inicial que habíamos visto, donde no producíamos nada, y se liberaban todos los recursos. Por eso el signo negativo representaría que se liberaría el recurso o que aumentaría el valor de la variable que está en la base. Podemos verlo, o para poder verlo, por ahí tendríamos que analizarlo más detalladamente.
estoy tratando de mover, encontrar el lápiz, pero por alguna razón no tengo el lápiz disponible y no lo encuentro en ningún lado. Y no puedo escribir encima. Vamos a ver si vamos a buscar alguna solución a eso. Teníamos, si se acuerdan, en la función objetivo, la primera restricción, no. El producto, acá queremos producir producto 2. Bien. El producto 2 necesitaba 5 unidades del insumo 1 y 7 unidades del insumo 2. ¿Se acuerdan de eso, no? Se necesitaba 5 unidades del producto del recurso 1 y necesitaba 7 unidades del recurso 2. Si yo necesito el recurso 2, tengo disponible, porque era ese 2 y tengo 80 como sobrante, o sea que no sería una limitación. Pero fíjense que acá, justamente, si yo necesitaba 7, ¿por qué acá me dice que solo necesito 4? Y ahí va a venir el por qué. Porque acá me dice que necesito dejar de producir media unidad de X1. Ahora, X1 utilizaba 10 unidades del insumo 1 y 6 unidades del insumo 2. Si yo dejo de producir media unidad de X1, o sea, como una unidad usaba 10, y si la dejo de producir, si dejo de producir media, va a liberar 4 unidades del insumo. 10 dividido 2 sería 5 unidades, libera 5 unidades del insumo, que se las va a dar al producto 2 para producirse. O sea, el producto 2 necesitaba 5. Como la está usando el producto 1, se las pido prestada, pero al pedirse la prestada, dejo de producir. ¿Cuánto? Media unidad del producto 1. Dejo de producir media unidad del producto 1, por lo tanto, se me liberan 2 recursos. El recurso 1, que tenía, cada unidad usaba 10, si dejo de producir medio, liberaría 5 de esas 10. Y el segundo recurso usaba 6, como dejo de producir media unidad, libero 3. Entonces, al dejar de producir media unidad del producto 1, se me liberaron 5 unidades del insumo 1 y se me liberaron 3 que se suman a las 80 que tenían, ahora quedarían en 83. Pero voy a producir una unidad del producto 2. El producto 2 usaba 5 del insumo 1, que era justamente las 5 que acaba de liberar el producto 1 que dejé de producir. Y necesitaría 7 del insumo 2, que tenía 80 más las 3 que me liberó, que eran 83. Si le quito 7, van a quedar 76. Es decir, el 80 se redujo a 76, por lo tanto disminuyó en 4. Entonces, ¿qué consiste justamente esa tasa de sustitución? Justamente es la combinación de los recursos de tal manera que me permitan producir una unidad de X2. ¿De dónde surge el 4 y el medio? De que una unidad de X2 necesitaba originalmente 5 unidades del recurso 1 y 7 unidades del recurso 2, que se los quita X1 y lo que le falta lo recupera de S2. Cuando el valor es negativo, es porque es un recurso que usaba mucho y genera sobrante de ese recurso. Entonces, el valor negativo implicaría un aumento en el valor de los variables. Justamente, θ, que era lambda sub i sobre lambda sub ij,
estaría indicando cuál sería la capacidad de producción de ese producto X2, teniendo en cuenta la nueva combinación de limitaciones basadas en que tengo que dejar de producir X1 y que tengo que liberar o tengo que utilizar ese recurso libre que tenía en este momento. Bueno, como vemos acá, si yo dejara de producir todo el producto 1, o sea, las 40 unidades, se me liberarían 40, o sea, podría llegar a producir 80 unidades de X2. Pero por más que deje de producir todo ese X1, no me alcanza ese 2 suficiente para producir más de 20 unidades. Es decir, solamente yo podré producir 20 unidades como máximo del producto X2 que es el que estoy tratando de ingresar a la base. Justamente tita estaría representando la capacidad máxima de producción basado en el intercambio de esta solución básica a una nueva solución básica donde X2 es positivo. Y ese 2 valdría 0. O sea, ese 2 sale de la base y quedaría con valor 0. Bueno, acá como vemos, en lugar de ese 2 pasaría a estar X2, por lo tanto, la transformación que tendríamos que hacer sería, a ver, denme un segundito, vuelvo antes, porque les muestro en mi gráfico. Bueno, después les muestro en el gráfico que tenía recién. Nosotros lo que vamos a hacer es, cuando calculamos lambda sub i sobre lambda sub i j, me decía, podemos ir a este punto o podemos ir a este. Este es el que me lleva al X220. Este es el que me lleva al X280. Obviamente el X280 está fuera del polígono, sería una solución no posible. El X220 está dentro del polígono, el más cercano, el mínimo de los lambda sub i sobre lambda sub i j positivos. O mayores igual que 0, mejor dicho. Por lo tanto, esta sería la solución a la cual estamos tratando de ir. Vuelvo a la tabla que estábamos haciendo. Y ahora tendríamos que hacer la transformación. Si X2 entra a la base, me tiene que quedar el vector el valor 1 en la intersección con X1. Por lo tanto, a toda la fila 2 la tengo que multiplicar por un cuarto. ¿Se acuerdan? Por el inverso de la variable que entraba, del coeficiente pivot que tendríamos en ese punto. Entonces, si dividimos a toda la fila por 4 o la multiplicamos por un cuarto, me quedaría transformada de esa forma. Ahora, el coeficiente que estaría para X2 lo sacaríamos de allá de los coeficientes de X2 que tendríamos un 600, sacando el coeficiente que tenemos. Ahora, lo que nos va a faltar es transformar el 1 medio a un valor 0. ¿Se acuerdan que X1, por cada unidad que yo produzco de X2, X1 va a disminuir en 1 medio? Como voy a fabricar 20, quiere decir que acá se me va a disminuir en 10 unidades. Bueno, hacemos a la fila 1, le sumamos la fila 2, multiplicada por menos 1 medio. A la fila 1, que es esta que teníamos acá calculada, a ver, fíjense que esta era la 1', ahora vamos a calcular la fila 1 segunda, es decir, la de la tercera tabla del simplex. Esa sería la fila 2 que acabamos de calcular, multiplicada por el opuesto de 1 medio, y a eso se lo sumamos. O sea que acá me quedaría 1 medio menos 1 medio. Acá me quedaría 40 menos 10. Ahí está. Después me quedaría 1 menos 0. Acá, en el 1 sobre 10 sería 1 sobre 10. Un segundito que se me está dejando. Tendríamos fila 2 por menos 1 medio, o sea, teníamos menos 320 dividido
multiplicado por menos 1/2 sería más 3 sobre 40. Si eso le sumamos 4 sobre 40, eso nos daría 7 sobre 40. Ahí acuérdense que hay un menos por menos más para hacer el cálculo. Si quieren tenerlo en cuenta, pues duda, cuidado que menos por menos más, por eso me da 7 sobre 40. Y el último me va a quedar menos 1/8, pues sería 0 más 1/8 por menos 1/2. Sería. Luego, continuamos con el cálculo de la fila ZJ, o sea, 800 por 30 más 600 por 20. Después tendríamos 800 por 1 más 600 por 0, 800 por 0 más 600 por 1. Después tendríamos 800 por 7 cuartos más 600 por menos 3 veinteavos. Y 800 por menos 1/8 o más 600 por 1/4. Finalmente la fila CJ menos ZJ. Y veamos. El criterio de si es la solución, si es la solución óptima, vemos que acá tenemos todos los coeficientes negativos o nulos, por lo tanto, esto sería una solución óptima. ¿Qué representa este 50? Ese 1 era con respecto a la primera variable, o sea, la variable, esta recta que estoy marcando acá era la primera restricción. Esta recta era la segunda restricción. Ya. Este menos 50 que está para ese 1 en la fila CJ menos ZJ, me estaría diciendo que si yo me muevo por esta recta hasta este punto, por cada unidad que aumente el valor de ese 1, o sea, por cada unidad, por cada valor que me aleje de la recta, el valor de Z empeoraría en 50. Es decir, si voy para aquel lado, mi valor empeora en 50. Este otro menos 50 me diría, si yo voy para este lado, por cada unidad que yo me aleje de la otra recta, o sea, no sé si se acuerdan que había un cálculo que hacían en matemática que era la distancia de un punto a una recta, que lo calculaban a través de una perpendicular, por si se acuerdan, los que no se acuerdan, bueno, tienen que revisarlo. Ese es el cálculo que estamos viendo, o sea, por cada unidad que yo me voy a ir alejando, pasando por este segmentito hasta llegar a este punto, el valor de Z va a ir perdiendo 50 pesos. Es decir, si para aquel lado yo empeoro mi valor de Z y para este lado también lo empeoro el valor de Z, estoy en la solución óptima. Por eso decimos que estamos en la solución óptima cuando todos los coeficientes de la fila CJ menos ZJ son negativos. Bien, repasando. Vimos los coeficientes de la fila CJ menos ZJ es cuánto aumentaría el valor de Z en la función objetiva. Normalmente se le llama contribución marginal del producto. Bueno, vimos los valores de las variables, vimos los coeficientes, es decir, la tasa de sustitución, si es positiva, me identifica cuánto aumentaría el valor de la variable que está, perdón, cuánto disminuiría el valor de la variable que está en la base. Si el coeficiente negativo, el valor absoluto que estamos analizando de eso sería cuánto disminuiría el valor de la variable que está en la base. Nos falta ver el valor de ZJ. En realidad, los valores de ZJ sería lo que llamamos contribución marginal que tienen los recursos. Dame un segundito, voy a volver a la tabla anterior. Bueno, lo puedo hacer acá en esta. Si yo tengo 30 unidades del producto 1 produciendo, cada unidad me da 800 pesos de beneficio. Ahora, si yo quiero disminuir en 7 sobre 40 el producto de producto 1 para poder producir una unidad de C1, obviamente esos 7 sobre 40 que producía antes me generaban un ingreso que era de 800.
o una utilidad que era de 800. Lo mismo sería con respecto a los 320. Se me va a liberar una cierta cantidad de productos de X2 que me producirían un aumento en el caso del 600, porque es negativo. Ahora, si la contribución que me daba X1 ahora empeora porque dejo de producir y la contribución de X2 mejora porque produzco algunas unidades más, bueno, si yo sumo esos dos valores, este 50 justamente es la contribución que actualmente me estaba dando esos recursos en esa producción. Como antes me daban, o sea, son 50 pesos, como me están contribuyendo en 50, y yo lo dejo de usar, y voy a liberar una unidad de ese recurso, y justamente la contribución va a ser negativa. Si lo analizo en la tabla anterior, va a ser mucho más fácil tenerlo en cuenta. Vean, fíjense, si yo quiero dejar de producir un décimo, a ver, analizando X2. Si yo quiero producir una unidad de X2, esa unidad de X2 me va a dar 600 de utilidad. Pero, ¿cuánto me contribuyen los recursos que dejaría de utilizar de la solución actual? Como voy a dejar de producir media unidad del producto 1, o sea, una unidad me da 800, voy a dejar de ganar 400 pesos, porque voy a dejar de producir media unidad del producto 1. Voy a liberar, voy a utilizar 4 unidades del recurso S2, pero bueno, ese me daba 0 pesos, o sea que no me afecta en nada. Pero entre los dos recursos voy a dejar de tener la contribución que me estaba dando esos dos recursos, que eran 400 pesos. Es decir, normalmente Z sub J me representa el costo marginal por producir una unidad de la variable que tenemos en cada columna. Para producir una unidad de X2 yo tendría un costo marginal de 400 pesos por la reducción de media unidad del producto 1 y la reducción de 4 unidades del producto 2. Ese costo marginal de 400 frente al beneficio marginal, perdón, frente al beneficio que me da X2 que era de 600, acá me da un beneficio marginal de 200. Por eso es que me conviene X2. En cambio, en la última tabla que teníamos acá, el costo marginal de 7 sobre 40 con X1 y demás 3 sobre 20, o sea, del 3 sobre 20 que aumente de X2, me genera un costo marginal de 50, pero como el beneficio que me da de 0, me genera un beneficio marginal de menos 50. Por eso estaríamos en la solución óptima. O sea, Z sub J representa los costos marginales. CJ menos ZJ representa los beneficios marginales. Y los demás, bueno, Z es el valor de la solución, Z es la solución que estamos analizando, y así otros valores que tenemos. Bueno, llegamos a la solución óptima. En este caso la contribución a las utilidades, 30.000 pesos, hemos llegado a obtener 36.000 pesos, hemos llegado a tener la máxima contribución posible, y eso la llamaríamos, cuando hablamos de la solución o el vector solución, estaríamos llamando de X asterisco al conjunto de valores de variables que me da el máximo valor de Z. Ese máximo valor de Z lo llamamos Z asterisco. En este caso, justamente, va a ser una solución factible básica. Estamos justamente siempre trabajando con soluciones básicas. Va a ser única, ¿por qué? Porque todas las variables que no están en la base tienen valores diferentes de 0, no convenientes.
En caso de máximo con coeficiente negativo, en caso de mínimo, estos valores van a ser positivos. Es no degenerada porque no se anula ninguna de las variables que está en la base. Exactamente hay dos variables positivas y serían n-m, también tendríamos dos variables iguales a 0. Y es óptima porque, bueno, estamos en el punto óptimo, no podemos mejorar esa solución. La respuesta económica a esta solución sería, normalmente cuando respondemos vamos a decir cuánto producimos del producto 1, cuánto producimos del producto 2 y cuánto utilizamos de cada uno de los recursos que tendríamos. Por ejemplo, en este caso, estamos usando todas las horas de mano de obra, estaríamos usando todas las unidades de materia prima para el producto que estamos teniendo. O sea, ¿por qué usamos todo? Porque no nos sobró 0 de la variable de holgura. Este plan de producción nos daría una contribución a las utilidades de 36.000, que si lo tendría que analizar, en este caso el dueño, ¿se acuerdan que tenía un costo fijo de 20.000, decía en el enunciado? Bueno, en realidad si él quiere analizar el valor neto que le queda, debería restar esos 20.000 a los 36.000 para analizarlo. Pero desde el punto de vista de programación lineal, nuestra utilidad máxima serían 36.000 sin incluir costos fijos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ahí acabamos de ver lo que sería la interpretación económica de la tabla simplex. Y lo que pasaba acá sería que me faltaría ver los casos especiales. Acá vamos a ver, denme un segundito. Bien. Ahora veríamos gráficamente y cómo encontraríamos en simple casos especiales. Por ejemplo, una situación especial para este problema, o sea, acá tendríamos este problema, acá está el planteo original del problema, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviera una nueva restricción que le llamáramos horas de maquinaria? No sé si alguno tiene alguna pregunta que me quiera realizar. No, profe, ninguna duda. Gracias. Bien, entonces, si yo tuviera una nueva restricción, en este caso lo quiero para explicar la solución degenerada puntualmente, no por otra cosa, ¿no? Pero si tuviéramos que agregar una nueva restricción, veamos, ¿qué sucedería si yo tengo 120 horas de máquina y la mochila tipo A necesita 2 horas por cada mochila y la mochila tipo B necesita 3 horas? Bueno, simplemente nos quedarían 3 restricciones en vez de 2. Habría que resolverlo por simple, como lo hicimos recién, sin ninguna diferencia. Se lo que pasa es que tendríamos 3 filas en vez de 2. En el gráfico, casualmente, sería esta recta que estaría acá, en la solución. Bueno, en el cálculo de cómo graficarla ya lo vimos antes, no lo vamos a estar explicando ahora, pero agarramos el igual, tomamos 2 puntos y consideramos 2 puntos, hacemos el dibujito de la recta. Con esa recta, no vamos a encontrar puntualmente, en este caso, que las 3 rectas se cortan en ese punto que además era la óptima, porque ya la habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Bueno, justamente eso me estaría identificando que estaríamos en una solución, fíjense que le habíamos puesto el título arriba, adelante, una solución degenerada. ¿Por qué? Porque se estarían cortando 3 rectas en el mismo punto. Bueno, pues esa no es la definición de solución degenerada. Solución degenerada, si se anulan más de n menos m valores, tendríamos una solución degenerada. Bueno, lo que acabo de decir, n era la cantidad de variables y m la cantidad de restricciones de igual. Y en el simplex
nos encontraríamos con fíjense, S2, esta sería la solución óptima, si lo resolvemos. Acá ven que S2 quedó, estamos en la solución óptima, y me quedo S2 en la base con valor 0. Esto significa que estoy en una solución degenerada. Y aparte, esa solución degenerada está en la solución óptima. O sea, sería solución posible básica óptima degenerada por esa situación. Entonces, en la tabla simplex identificamos una solución degenerada al encontrar un valor 0 en una de las variables que está en la base. En este caso era variable de Augura, pero no importa cuál sea la variable. Si queda una variable en la base con valor 0, esta solución sería degenerada. Bien, y gráficamente sería la intersección, en este caso era en el óptimo, pero pudo haber sido en otro lado y hubiera sido no óptimo. Otro caso que, bueno, después cuando veamos artificiales, si alguna variable artificial que usemos quedó con valor 0 en la base, también estaríamos en una solución degenerada. A ver, ahora vamos a ver otro caso, pero con múltiples soluciones. Ahora vamos a ver qué pasa si modificamos el coeficiente de x2. Profe, creo que está silenciado. Ah, sí, perdón, ahí está. Disculpe. Sí, ahora sí se escucha. Gracias. Si en vez de 600 acá hubiera tenido 400, en realidad no había dicho nada más que eso. La contribución, la función objetivo, hubiera cambiado su inclinación y hubiera quedado paralela a una de las rectas limitantes, o sea, hubiera sido paralela a uno de los recursos. Como justamente era uno de los recursos limitantes, la solución óptima me permite identificar este punto como óptimo, que era básico, y este otro que también era solución básico, también como óptimo. Ahora, resulta que si yo tengo en cuenta que la combinación lineal convexa de esos dos vectores, de esas dos soluciones básicas, o vectores lo podemos llamar, también sería solución óptima. Es decir, si la función objetivo es paralela a una recta limitante, yo lo que voy a tener es dos soluciones básicas óptimas y la combinación lineal también nos daría un valor óptimo. Combinación lineal convexa. Por lo tanto, eso nos lleva a tener infinitas o múltiples soluciones óptimas. Normalmente decimos infinitas porque estamos en una variable continua entre los rectos, ¿no? O sea que este sería el caso donde daríamos infinitas soluciones óptimas. En el simplex a eso lo detectaríamos porque una variable que no está en la base tiene coeficiente 0 en la fila CJ menos ZJ. Como está en la solución óptima, lo que tendríamos son infinitas soluciones óptimas, pero si fuera una solución no óptima, sería infinita solución con el coeficiente que tiene el valor de z en ese momento. O sea que de esa forma identificaríamos un problema con múltiples soluciones óptimas. Fíjense que si yo quisiera ingresar x2 a la base, cuando calculo lambda sub i sobre lambda sub i j, no importa cuál sea el valor de θ que obtenga, o sea, el mínimo de ellos. ¿Por qué? Porque la forma de calcular el nuevo valor de z sería
al valor de z original que yo estoy teniendo, ese 32.000, le tendré que sumar el coeficiente CJ menos ZJ multiplicado por el valor de la variable que entraba. Y bueno, como CJ menos ZJ vale 0, o sea, al Z0 le estaría sumando un 0, por lo tanto, obtendríamos el mismo valor de Z para la próxima. Perdón, no sé si querían hacerme alguna pregunta, pero bueno, esa sería la forma en que describiríamos y por qué obtenemos múltiples soluciones. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Nos quedan solamente dos casos, que sería uno, ¿qué pasa si yo tuviera alguna restricción adicional de demanda? A nuestro problema con dos restricciones, bueno, alguien me dice que por lo menos tengo que producir 45 unidades de X1 y no producir más de 20 unidades de X2. O sea, por algún problema de demanda. En realidad yo las agregué estas restricciones porque quiero generar un problema en donde no sea posible eso. Fíjense que X1 mayor o igual que 45 sería esta recta que tengo acá paralela al eje de ahí. Y como es mayor o igual, toda la zona factible para esa restricción sería hacia la derecha. Nuestro polígono de solución estaba por acá dentro de esto. O sea que, más allá de que acá se nos agrega X2 menor o igual que 20, que sería esta recta paralela al eje de X hacia abajo, no me quedaría, veamos, ahí teníamos esa restricción que va para ese lado, esta restricción que va para este otro lado, la que agregamos ahí que iba para aquel lado, y esta última que iba para abajo. No se nos forma ningún polígono convexo de soluciones posibles. Este sería entonces un caso en donde no hay ninguna solución posible, el problema es incompatible o no factible. El sistema de restricciones es incompatible, por lo tanto, nuestro problema no tiene ninguna solución posible. En la tabla de simplex, bueno, para estos casos generalmente se van a necesitar variables artificiales. Después vamos a ver de dónde vienen o cómo se hacen. Pero lo vamos a notar porque esas variables artificiales quedan con un valor positivo en la base. Si esas variables que usamos con el método de variables artificiales queda en la base con un valor positivo, bueno, nos va a indicar que en la solución óptima no existe ninguna solución. Ya lo vamos a ver más detalladamente, pero ahora me interesa más el gráfico de una solución 1%. Bueno, y por último, vamos a ver un caso no acotado, pero para eso, bueno, tuvimos una restricción de sin límite, y si tuviéramos recursos ilimitados, por ejemplo, es decir, las dos restricciones de recursos estarían, no las tendríamos que tener en cuenta porque tendríamos recursos ilimitados. Si solamente tuviéramos las restricciones de la demanda, fíjense que en nuestro gráfico, la restricción de X mayor o igual que 45 sería hacia la derecha y la otra sería hacia abajo. Y la función objetivo, que esta está en rojo, en realidad podríamos buscar paralelas que van hacia infinito, buscando paralelas hacia la derecha. Pero acá fíjense que este pedacito verde que se ve en realidad es ilimitado hacia la derecha, porque X1 tiende a infinito. Entonces, en ese caso, justamente estaríamos gráficamente en un problema no acotado. O sea, buscamos optimizar el valor de la función objetivo y alguna de las variables crece ilimitadamente, como lo es en este caso la variable X1. Justamente la restricción es obvia, X1 mayor que 45 en este caso, nunca vamos a encontrar una solución. O sea, pero que el polígono de soluciones factibles sea abierto no siempre me lleva a un problema no acotado, porque si este problema optimizara hacia la izquierda, el óptimo lo encontraríamos acá. Es decir, es no acotado porque las paralelas van hacia la derecha. Si las paralelas irían hacia la izquierda, el óptimo sería factible.
Entonces este sería gráficamente el problema no acotado, que en método simplex, y este era el último, así que en método simplex lo detectamos cuando, estando con una solución básica cualquiera, existe una variable en la base, perdón, una variable no básica, por ejemplo en este caso C1, que quiere ingresar a la base, y tiene todos los coeficientes negativos o nulos. Es decir, si en algún momento una variable que quiere ingresar a la base tiene todos los coeficientes lambda sub i j negativos o nulos, estaríamos en una solución de un problema no acotado. O sea, no encontraríamos nunca una solución óptima porque tiene infinito. Acá este caso era 800, pero suponiendo que este no fuera el que quisiera ingresar a la base, también, como es positivo, o sea, mientras yo analizo una variable que puede ingresar a la base, o sea, si hay un problema máximo con coeficiente positivo en la fila CJ menos ZJ, tiene el problema de los valores negativos o nulos en los coeficientes de lambda sub i j para la variable que puede ingresar a la base, estaríamos en un valor que un problema no acotado. Acá queda la aclaración de que pueden ser negativos o nulos. O sea, lambda sub i j, fíjense que es el valor del denominador. Si el denominador es 0, me lleva a una capacidad infinita de producción. Si el denominador es negativo, hace que me aumente infinitamente, o bueno, que me aumente el valor de la variable que está en la base. Por eso, ¿se acuerdan que el negativo era cuánto me iba a aumentar el valor que está en la variable de la base? Por eso, si un valor puede llegar a ser infinito y otro, o sea, indeterminado porque está dividido por 0, y otro aumenta, es ilimitada la capacidad de producción que tendríamos al ingresar ese 1 a la base. Por lo tanto, el problema sería no acotado, no tiene límites la función objetiva hacia donde está. Obviamente, si esto en lugar de 800 hubiera sido menos 800, no me interesa verlo porque no quiero ingresar a la base. Bueno, y con eso hemos terminado la clase de hoy. Eran la interpretación económica de la tabla simplex, la interpretación económica de cómo en los gráficos, y la identificación de los casos especiales, principalmente en el método gráfico y en los casos de cómo quedaba la tabla óptima de simplex. Bien, ahí dejamos de compartir. No voy a detener la grabación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y si no, estaríamos finalizando la clase. Ahí recién ahora veo que en el chat hay varias. Sí, después subo las eliminadas. Así que... Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. A mí me inscribieron ayer en este curso y no estoy inscripta en la UB. Sí, hace una cosa, mándame, mi correo es scastro@frc.utn.edu.ar. Ustedes tienen @industrial.frc, yo solamente tengo frc, o sea, scastro@frc.utn.edu.ar. Mándame un mensajito, un mail ahí. Yo después lo chequeo y te agrego. Sí, hubo varios que han agregado esta semana y claro, no están porque cuando se los cargó no estaban en la base de datos, obviamente. No, después te lo cargo. O si no, de última, decirle a alguno de tus compañeros que me mande por V y cualquier cosa.